La autodisciplina es una virtud. La virtud es la autodisciplina. Las virtudes son como la música. Vibran en un tono elevado y noble. Steven Pressfield. Así abre Goethe su obra Fausto. Al principio era la palabra. Luego se corrige, no. Al principio existían los hechos. Este es un libro sobre la autodisciplina, el segundo de una serie sobre las virtudes cardinales. Aquí, al final, vale la pena señalar, las palabras no importan, los hechos sí. Nada lo demuestra mejor que la relación entre la templanza y las otras tres virtudes, el coraje, la justicia y la sabiduría. Todas ellas son imposibles, incluso inútiles, sin la autodisciplina necesaria para cultivarlas. Casi todos los fundadores de Estados Unidos, de Washington a Franklin, pasando por Adams y Henry, argumentaron de alguna manera que su novedoso sistema de gobierno era imposible sin la virtud del pueblo. Sobre todo se referían a la virtud de la templanza. La idea de que no se podía mantener la libertad si no estaba moderada por la contención individual. De hecho, Adams decía que el pueblo sin autocontrol rompería las cuerdas más fuertes de nuestra Constitución, igual que una ballena atraviesa una red. Podemos luchar con valentía por nuestros derechos, por ser nuestros dueños, pues es nuestro derecho. Pero eso significa que en última instancia debemos ser responsables de nosotros mismos, porque si no lo somos, alguien o algo tiene que serlo. Veamos hasta dónde se llega sin autodisciplina. ¿Cuánto dura el éxito? ¿Con qué rapidez cualquier virtud puede convertirse en un vicio si se lleva demasiado lejos? Incluyendo el valor, la justicia y la sabiduría. La autodisciplina es el único camino. Es la influencia moderadora contra el impulso de todo lo demás. Complementa el coraje con el autocontrol, escribió Cicerón, y así todos los ingredientes para gozar de una vida feliz serán tuyos. Porque tendrás el valor para defenderte de la angustia y del miedo, y el autocontrol para liberarte de la sensualidad y mantener libre de los deseos desenfrenados. Hablar de la virtud es fácil, fluye bien en estas páginas, respaldada por siglos de poesía, literatura y recuerdos. Pero el propósito de escribir este libro, y de las horas que hayas dedicado a leerlo, no ha sido el mero entretenimiento. No es eso lo que pretende la filosofía. En realidad, estamos aquí para tratar de mejorar. Estamos aquí para tratar de tomar nuestras propias decisiones, para tratar de tomar esa decisión hercúlea, hoy, mañana, en cada momento. ¿De qué sirve cualquier virtud si solo existe sobre el papel? ¿De qué sirve si no tienes el valor de vivirla? ¿De convivir con ella? ¿De seguir cultivándola a pesar de muchas recompensas que reporta una vida que se mueve en la dirección opuesta? Es cierto que existe una relación entre el estudio y la práctica, pero el momento decisivo acaba llegando. Contemplamos la verdad y luego tenemos que actuar en consecuencia. Las 4 virtudes consisten en inculcar carácter, buen carácter, para que en el momento crítico surja la verdadera naturaleza de la persona. La autodisciplina no aparece de la nada, sino que hay que cultivarla. Igual que un escritor solo se convierte en escritor escribiendo, y un gran escritor escribiendo lo que vale la pena leer. Ser disciplinado es algo que demuestras con la vida que llevas. Las personas de las que hemos hablado hasta ahora, de Lou Gehrig a Marco Aurelio, pasando por la reina Isabel, George Washington, Martha Graham, Harry Truman, Joyce Carol, Booker T. Washington y Floyd Patterson, no eran perfectas. A veces se comportaban de forma contraria a las virtudes que estamos estudiando. Y eso es cierto. Sin embargo, no se puede negar que en momentos clave y críticos surgió su carácter e hicieron algo extraordinario. No solo entonces, por la gente a la que ayudaron o por la causa que promovieron, sino también hoy por la inspiración que nos ofrecen sus logros. No eran sus palabras lo que importaba, sino lo que hacían por ser quienes eran. Eso es lo que expresó Lincoln en Gettysburg. No importa lo que digamos aquí, sino lo que hicieron allí. Ya sea Lou Gehrig, el orgullo de los yanquis, Marco Aurelio, luchando por estar a la altura de su destino, y del ejemplo de Antonio, la reina Isabel, lidiando bajo la presión similar unos 20 siglos más tarde,
Floyd Patterson tratando de recuperar su título, o Beethoven arrastrándose al borde del suicidio. Su autodisciplina, su temperamento, su resistencia nos inspiran. Su virtud brilla. No podemos consagrarla, es eterna de por sí. Solo hay una manera de honrarla, añadiéndole nuestras obras, recogiendo su obra inacabada. Debemos continuar la tradición, de la que, lo sepamos o no, ahora formamos parte. Se empieza por perfeccionar nuestra virtud, no con la ostentación de la virtud, sino mediante la vida virtuosa. Podemos aprender cuanto queramos sobre la virtud, pero cuando lleguemos a la encrucijada tendremos que elegir. Abrimos este libro como la Biblia y John Steinbeck. Para acabar, unámoslos. En Al este del Edén, Steinbeck concluye que la frase más poderosa del cristiano es Timshel. Cuando leemos los mandamientos traducidos, se traduce simplemente como eso, mandamientos, pero Steinbeck cree que la traducción hebrea es más precisa. No es tú debes, sino tú puedes. Aquí radica la responsabilidad individual y la invención de la conciencia. Le reflexionó a su editor mientras escribía esas páginas. Si quieres, puedes, pero depende de ti. Esta breve historia resulta ser una de las más profundas del mundo. Siempre pensé que lo era, pero ahora sé que lo es. Ya sea de la Biblia, de Hércules, de Al este del Edén o de Fausto, el mensaje de la parábola es el mismo. Podemos elegir. Elegimos entre el autocontrol y la indisciplina, la virtud y el vicio. El autocontrol tiene que observarse físicamente, tiene que encarnarse mentalmente, tiene que ejercerse de manera magistral, cuando llegue nuestro momento. Nosotros decidimos cómo será, no solo una vez, sino 1000 veces en la vida, no solo en el pasado y en el futuro, sino ahora mismo, hoy. ¿Qué decides? Dependencia o independencia, grandeza o ruina. La disciplina es el destino, es lo que decide. ¿La vas a elegir? Epílogo. 2 años después de empezar a este libro, topé con un muro. Para cumplir con los exigentes plazos establecidos por mi editor, sabía que tendría que empezar a redactarlo a principios de junio, pero mientras estaba sentada en mi despacho revisando montones de material, me parecía casi imposible. Por lo general, cuando me siento a escribir la primera frase de un libro, sé lo que voy a decir en cada página. Al igual que sucede con la inspiración, improvisar es de aficionados. Un profesional tiene un proyecto. Sin embargo, por aterrador que sea, yo no lo tenía. Por supuesto, a grandes rasgos sabía cómo iba a ser el libro, pero quedaba mucho por decidir. La estructura, los personajes, los ejemplos, todo estaba en el aire. ¿Y cómo podría hacer que algo tan poco sexy como la templanza resultara interesante para el lector? No lo sabía. Y lo que es peor, empecé a preguntarme si llegaría a saberlo. No hay otra palabra para describir lo que sentía. ¿Qué desesperación? ¿Dudas? Siempre se tienen. ¿Temor? Cuando alguien se propone algo difícil, siempre hay una pizca de eso. Esto era más profundo. No, se trataba de una crisis de confianza. Me había equivocado de tema. No tenía el material necesario y lo había dejado todo en manos de la inspiración. Así que ahí estaba yo, pensando en si llamar a mi editor y pedir una prórroga. Además, estaba cansado, muy cansado. Dar con la idea de un libro es como una gran labor creativa. En realidad, crear el libro es un trabajo manual terrible, en el que te sientas en una silla a pulir una frase tras otra. Un proceso que no se mide en horas ni en días, sino en meses y años. Es un maratón de resistencia, cognitivo y físico. En mi caso, en la última década he corrido no un par de estos maratones, sino 12, uno detrás de otro. Se supone unos 2.5 millones de palabras entre todos los títulos que he publicado, los artículos que he escrito y los correos electrónicos diarios que he enviado durante ese tiempo. Y en este libro, la mitad de mi serie sobre las 4 virtudes, me sorprende que estemos en el tercer año de una pandemia mundial desestabilizadora y devastadora, que empecé con 2 niños menores de 4 años.
Estoy aquí sentado, en un edificio histórico del siglo XIX, encima de una librería que también puse en marcha y abrí durante ese periodo turbulento. Marcado por la incertidumbre, esta mañana, como todas, me he levantado a las 7 y he paseado con los niños mientras inspeccionábamos las vallas del rancho de ganado en el que vivimos. Reconozco que podría esforzarme para hacer que lo que importe siga siendo lo más importante. Parecía que todo estaba pasando factura, cuando lo peor estaba a punto de llegar. No soy de los que creen en la intervención divina, pero necesitaba ayuda. Un sofocante día de calor en Texas. Me senté en la mesa de mi despacho y me puse a revisar las cajas que contenían miles de tarjetas de investigación. En conjunto me abrumaban. Lo que contenía y cómo podrían encajar para conformar un libro me parecía imposible de comprender. Extendí la mano y cogí una. Solo tenía 2 docenas de palabras garabateadas con un rotulador rojo. ¿Cuándo lo escribí? ¿Por qué lo había escrito? ¿Qué me impulsó a hacerlo? Solo sé que decía: confía en el proceso. Sigue haciendo las tarjetas. Cuando las revise en junio, si has hecho tu trabajo, ahí habrá un libro. No fue exactamente un milagro, pero de alguna manera desafió el espacio y el tiempo. Había viajado del pasado al futuro para hacerme llegar un recordatorio de que debía mantener la autodisciplina. ¿Y sabes qué? Eso me salvó. No del trabajo, por supuesto, sino de mí, de rendirme, de abandonar el sistema y el proceso que me había resultado tan útil en todos esos libros, artículos y correos electrónicos. En uno de los mejores pasajes de las meditaciones de Marco Aurelio, casi seguro que sumido en su profunda crisis de fe, se recuerda: ama la disciplina que conoces y deja que te ayude. Eso es lo que la nota me decía que hiciera, así que le hice caso. Empecé a llegar al despacho más temprano para trabajar con el material. Clasifiqué una tarjeta tras otra en pequeños montones. Busqué conexiones, hilos que pudiera seguir la llave que abriera el libro. En lugar de preocuparme, recurrí a la suave y serena luz de la filosofía, de la que hablo en mis libros. Salí a dar largos paseos cuando me atascaba. También me sentaba a pensar sin hacer nada más. Intenté seguir con mi rutina. Dejé de lado las distracciones, me concentré. Confié en el proceso. Me encantaba la disciplina que conocía. Dejé que me ayudara. Ojalá pudiera decirte que poco después el libro surgió sin más. Pero escribir no funciona así, ni tampoco la vida. El proceso fue más lento, más repetitivo, pero al fin fue también igual de transformador. Mientras recorría el largo pasillo de la desesperación, la luz comenzó a entrar. Lou Gehrig emergió de entre las sombras. Después de casi 4000 páginas de biografías, la reina Isabel entró como la viva imagen del carácter. Un personaje tras otro fueron perfilándose de manera lenta y laboriosa. El libro estaba ahí, como me prometía la nota. Solo tenía que escribirlo. Algo positivo de la pandemia es que fue una especie de experimento forzoso de forma de vida, una oportunidad para perfeccionar y mejorar mi rutina a la hora de escribir. A medida que los días se desdibujaban y se esfumaban las antes infinitas posibilidades de la vida corriente, lo único que quedaba era el día, lo único que quedaba eran las palabras que tenía que escribir. Me levantaba temprano y vestía a los niños. Los sentaba en la silla y paseábamos y corríamos mientras salía el sol, y mi mujer recuperaba el sueño que tanto necesitaba. Contábamos los ciervos que descansaban en los campos y veíamos a los conejos cruzar los caminos a toda velocidad. Hablábamos y nos fijábamos en todo. Disfrutamos plenamente de la compañía del otro sin interrupciones. Hace tiempo que tengo la norma de no mirar el teléfono a primera hora de la mañana. No se trata solo de gestionar el tiempo que pasas mirando la pantalla, sino de dejar espacio para esos momentos y para las ideas que surgieron en mi cabeza por arte de magia. Como el éxtasis de Beethoven, cuando en el trabajo es el último en lo que pensaba. Cuando volvíamos a casa, dejaba que los niños jugaran y yo me daba una ducha. Trabajo para mí, pero es importante sentirse fresco, no solo parecerlo. Así que me afeito cada mañana. Mi trabajo es demasiado importante para mí, así que no me gusta presentarme como un vago. Me he visto con ropa sencilla,
más o menos lo mismo cada día, para no perder tiempo eligiendo qué me pongo. Y luego me siento con mis diarios. Tanto si me lleva 5 minutos como 25, me centra. Ana Frank escribió en el suyo que el papel es más paciente que las personas. Tenía razón. Una de las mejores maneras de controlar las emociones difíciles es hacerlo sobre la página y dejarlas ahí. Después de escribir en el diario, es momento de trabajar. Lo más importante y difícil. Llegaba a mi oficina en la librería, dejaba mis cosas y me ponía a ello, sin retrasos, sin dilaciones, sin distracciones digitales, solo escribir. En algún momento de esos duros comienzos del libro, puse en la pared una tarjeta con una cita de Martha Graham, que jamás te dé miedo la documentación. La documentación sabe cuándo estás asustado y no te ayudará. La autodisciplina no sirve de nada sin el coraje. Y por supuesto, la característica que define el coraje es la autodisciplina. Es decir, armarse de valor para hacer lo que hay que hacer. Aunque un libro conlleva muchísimas horas de trabajo, estas horas vienen en cantidades bastante breves. Si llego a la oficina a las 8:30, puedo terminar de escribir a las 11. Bastan un par de horas, solo un par de páginas cutres al día. Como dice una vieja regla de la escritura, la disciplina de escribir consiste en presentarse. Pasaron las estaciones. Los acontecimientos del mundo se sucedieron como siempre, de forma vertiginosa. También las oportunidades, las distracciones y las tentaciones hicieron lo de costumbre: surgir, incitar, fastidiar, seducir, perseverando un día tras otro. A la derecha del monitor del ordenador, entre dos fotos de mis hijos, hay una imagen que me regaló el psicólogo deportivo Jonathan Fader. Es el afamado doctor Oliver Sacks, y detrás de él se ve un cartel que tenía en su despacho que rezaba: no, al decir que no a las entrevistas, a las reuniones, a ¿puedo hacerte una pregunta?, estaba diciendo sí a lo que importa: mi familia, mi trabajo, mi cordura. Y el trabajo es algo más que escribir. Siempre hay cosas que hacer y problemas que resolver. Por la tarde programo mis llamadas y entrevistas. Edito, leo, grabo podcast para Daily Stocks y Daily Dat. Trabajo en proyectos para la librería y mis otros negocios, pero no importa que sea una jornada ajetreada, porque cada noche estoy en casa para cenar y con suerte a tiempo para jugar con los niños antes de la cena. Después damos otro paseo y acostamos a los niños. Nada ha exigido y reforzado más mi disciplina que tener hijos. Intento pensar en lo duro que es ser pequeño, sobre todo en estos tiempos marcados por la incertidumbre. Trato de recordar que las prisas, ya sea al acostarse o de camino al colegio, significan apresurarse durante el tiempo que tenemos que estar juntos, un tiempo que nunca volverá. Me doy cuenta cuando me siento frustrado e irritado. Los niños solo están cansados, tienen hambre, no saben comunicarse. Mientras nos acostamos juntos en la cama, me digo: esto es maravilloso, no hay nada mejor que esto. En 2021, al subir a un avión por primera vez en 18 meses, me di cuenta de que había pasado 500 noches consecutivas en casa. No es de extrañar que haya sido tan productivo, no es de extrañar que haya sido tan feliz, a pesar de lo complicadas que fueron las cosas. Procuro mantener la disciplina en todas las facetas de mi vida, por el bien de mis hijos y por el mío. Me alimento de forma saludable y suelo ayunar unas 16 horas al día. Consciente de mi tendencia a la compulsividad, no bebo, no fumo ni tomo drogas de ningún tipo. Evito todo lo que puedo los medios de comunicación, cada vez más negativos. Procuro ser positivo y seguir luchando por algo bueno en un mundo roto. Tengo mi ego bajo control y, en la medida de lo posible, también mi temperamento. Intento ser un buen marido y un cónyuge comprensivo. Duermo bien, mantengo mi escritorio limpio o más o menos limpio. Suprimo las tareas innecesarias y delego las que pueden hacer otros. Mientras escribía este libro, almorcé con Manu Ginóbili, el 4 veces campeón de la NBA, un All-Star, medallista de oro olímpico y casualmente uno de los jugadores a los que Greg Popovich dio descanso en aquel polémico partido en 2012.
Aunque es indiscutible que campeones como Michael Jordan y Tiger Woods son grandes, me impresiona más las figuras de talla mundial, que aprenden a llevar una vida personal equilibrada y honrada. Mientras estábamos sentados en el porche, le conté algunos de mis problemas y él me explicó la historia de las finales de la NBA de 2013. A falta de 5 segundos para que acabase el sexto partido, los Spurs llevaban una ventaja de 3 puntos y Manu subió a por el rebote que cerraría la serie. Chris Bosh, mucho más alto, le superó por poco y le pasó el balón a Ray Allen, que forzó la prórroga con un triple decisivo. En la última jugada de esa prórroga con los Spurs, perdieron por un punto. El balón volvió a manos de Manu mientras se dirigía a la canasta. Era su momento, su oportunidad. Y no pudo ser. Le quitaron el balón. Los Miami Heat se hicieron con la victoria. La serie se fue a un séptimo partido, que ganaron los Heat. Me dijo que antes de eso siempre había llevado mal las derrotas, pero después su casa parecía un funeral. En ella se respiraba pena, rabia, dolor y desesperación. Era como Floyd Patterson después de perder el cinturón. No podía comer ni pensar. Estaba desconsolado. Hay un par de formas de salir de eso. Amargura, arrepentimiento, resignación. Podrías entrenar más, tener más ganas, tomarte la victoria más en serio. Sin embargo, un pensamiento le asaltó mientras se lamentaba y reflexionaba. Acaba de jugar las finales de la NBA, se dijo. ¿Por qué no lo disfruto? Al año siguiente volvieron los Spurs. Tras las devastadoras derrotas en el séptimo partido, el equipo y él regresaron para vencer a los Heat en solo 5 partidos y así ganar su cuarto campeonato de la NBA, el quinto del equipo. Pero la mayor hazaña fue cómo cambió su relación con el juego, con la victoria y con la derrota. No le impulsaba la ira o la venganza, en realidad estaba disfrutando. Se volvió más sereno, más dueño de sus emociones, estaba más presente, se divertía más. En consecuencia, fue un mejor padre, marido y compañero de equipo. Después de esa dolorosa derrota, Manu jugó en la NBA otras 5 temporadas, 16 en total, y se retiró como el mayor anotador de los triples y con el mayor número de robos de balón. Fue tercero en partidos jugados, cuarto en asistencias y quinto en puntos. En 2019, los Spurs retiraron las camisetas con el número 20 de Manu. Ahora está en el Salón de la Fama. En esto también consiste la templanza. Cuando decimos que la autodisciplina nos salva, en parte nos salva de nosotros mismos. A veces nos salva de nuestra pereza, de nuestra debilidad. Con la misma frecuencia nos salva de nuestras ambiciones, de nuestros excesos, de nuestro impulso de ser demasiado duros con los demás y con nosotros mismos. No solo nos hace grandes en lo que hacemos, sino mejores en el sentido más amplio de la palabra. Aristóteles, que tanto escribió sobre el tema, nos recordó que el objetivo de la virtud no era el poder, la fama, el dinero ni el éxito, era el florecimiento humano. ¿Qué hay más importante que eso? Mientras trataba de escribir este libro, me esforcé por mejorar en otra faceta de mi vida, cómo se manifiesta mi trabajo y mi autodisciplina en casa. Hace años, después de vender un proyecto, mi editora llamó a mi mujer en parte para felicitarnos, pero también para disculparse. Ella sabía lo que esto significaba para mi esposa, lo que entrañaría para mí, en quien me convertía en las oscuras profundidades de escribir un libro. Con independencia de lo que conseguía este libro, aunque obré un cambio en mucha gente, de lo que estoy más orgulloso es de quién era yo mientras lo escribía. Apenas tuve que pedir disculpas, ni siquiera en el momento en que parecía que no iba a salir adelante. Incluso cuando sentí que iba a tener que retractárselo, recordé lo que pensé, bueno, ¿y qué? A veces hay que posponer las cosas. Fascina lente. Por difícil que sea empezar un libro, las etapas finales son las más duras. Suele ser un caos. Los plazos me agobian y surgen un millón de problemas. No siempre ha sido mi mejor momento. Pero entonces, mientras trabajaba desde casa en las últimas páginas, mi hijo de 5 años levantó la vista de su proyecto de arte y dijo: «Siento que hayas perdido tu trabajo escribiendo libros, papá».
Al parecer, las cosas habían sido menos caóticas y había conseguido respetar tan bien mis límites que pensaba que me había visto obligado a prejubilarme. Aún yo menos disciplinado, aún yo más joven, le habría destrozado incluso el estrés de un libro menos estresante, lo habría exteriorizado, me habría consumido, lo habría llevado a casa. No había suave y serena luz para mí cuando se trataba de mi trabajo. Todo era ambición y motivación, y cuando algo se interponía, me volvía indominable y agresivo. Eso me ayudaba a conseguir cosas, también me hacía infeliz. No me habría servido en este proyecto, peor que eso, me habría convertido en un hipócrita. De modo que sí, al terminarlo, sigo cansado, estoy muy cansado, también me siento de maravilla. La vida es para vivirla. Estamos destinados a hacer cosas. Si escribir libros fuera un proceso natural que no requiriese un esfuerzo, todo el mundo lo escribiría. Y puedes reemplazar escribir el libro, por lo que sea que hagas. Es bueno que sea difícil, es bueno que pueda ser desalentador, es bueno que te rompa el corazón, que te dé una patada en el culo, que te haga perder la cabeza, pero también puede hacerse de forma equilibrada, sostenible y sobre todo con templanza. Eso es lo que distingue a las personas disciplinadas de las indisciplinadas, a los débiles de los fuertes, a los aficionados de las profesionales. Nadie dijo nunca que el destino fuera fácil. ¿Valdría la pena si lo fuera? ¿Qué leo ahora? A la mayoría de la gente le aburren las bibliografías. Para los aficionados a la lectura, en cambio, es la mejor parte. En este libro, basado en tantos escritores y pensadores maravillosos, no podía incluir una bibliografía completa. En lugar de eso, he preparado una lista no solo con todos los libros que influyen en la idea que acabas de leer, sino también con los que saqué de ellos y por qué te podrían interesar. Para recibir la lista, envía un correo electrónico a books@courageiscalling.com o a courageiscalling.com-books. También te mantendré una colección de grandes citas sobre el coraje. ¿Me recomendarías más libros? Sí, también puedes apuntarte a mi lista de recomendaciones literarias mensuales, que ya va por la segunda década de existencia. Ha ido aumentando hasta incluir a más de 2000 personas de todo el mundo y ha recomendado miles de libros que cambian la vida de quienes lo leen. ryanholiday.net/reading-newsletter. Empezaremos con 10 libros increíbles que estoy seguro que te encantarán. Agradecimientos. Me acerco al Ecuador de esta serie y debo dar las gracias a todos aquellos que han ayudado a llegar hasta aquí, a mis editores y al grupo de marketing de Portafolio y Profile, a mi agente Stephen Halselman, a mi equipo en Texas, Adrián Hernández, Jessica Davidson, Billy Oppenheimer, Justin Dunbecket, Dawson Carroll, Jane Brady Knight, así como a Niels Baker y a Brent Underwood, pues hacen posible que escriba, a mis suegros, Rod y Karen, nuestra guardería estos 2 últimos años. Se piensa que tener niños es el enemigo del arte. Mis hijos me han vuelto más disciplinado y me han proporcionado más concentración de la que tenía. No puedo imaginar la vida sin ellos. Gracias sobre todo a mi mujer, Samantha, que tiene un enfoque de la disciplina diaria mucho más natural y la verdad más feliz y amable, del que sigo aprendiendo. Ella apoya mis estrafalarias costumbres y rutinas, además de tolerar las muchas horas y momentos difíciles invertidas en escribir mis libros en los últimos 10 años, y gracias a muchas personas de este libro y de mi vida, Robert Greene, Marco Aurelio, etc., que me han hecho mejor con su ejemplo. Un inspirador tributo al poder y la promesa de la autodisciplina. Este es el segundo libro de la serie Las 4 virtudes estoicas de Ryan Holiday, autor superventas de New York Times. Para conquistar el mundo, uno debe conquistarse primero a sí mismo. Las emociones, las acciones y los pensamientos. Eisenhower dijo que la libertad es la práctica de la disciplina.
Cicerón definió la virtud de la templanza como el esplendor de la vida, sin límites ni autocontrol. No solo nos arriesgamos a no alcanzar nuestro potencial y a perder lo que hemos logrado, sino que además nos aseguramos una vida de humillación y miseria. En este nuevo libro, Ryan Holiday defiende la templanza como la virtud más importante. A lo largo de la historia he recibido distintos nombres: autocontrol, disciplina, pero todos hacen referencia a lo mismo, a gobernar en lugar de ser gobernado, a establecer tus propios límites, a marcar tus propios hábitos. Todos los grandes de la historia han practicado esta forma de autodominio, desde la leyenda del béisbol de Lou Gehrig hasta la reina Isabel II, la escritora Joyce Carol, el emperador Marco Aurelio y Martin Luther King Jr., ministro y líder del movimiento por los derechos civiles. En una época de excesos y de desorden, la autodisciplina es ahora más necesaria que nunca. ¿Te atreves a cavar hondo para encontrarla? Y más importante, ¿la usarías? Solo con autodisciplina podrás dirigir tu vida rumbo a la verdadera realización. Fin. Gracias por escuchar hasta el final. Espero que puedas aplicar